con el profesor Benito Iradi, como le había adelantado antes, para abordar, para analizar un poco más esta buena noticia para nuestro país, y es que Venezuela firmó el expediente que se llevará ante la UNESCO para que el Tamunangue sea declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo está, profesor Benito? ¿Nos escucha? Gusto en saludarte, Karen, gusto en saludarte. Para mí también siempre es un gusto saludarlo, profesor, y ver que sigue trabajando por reivindicar la cultura de nuestro país. De verdad que es un placer inmenso para mí escucharlo. Igualmente. Bueno, este expediente, celebración del Tamunangre, o como le llama la gente allá, preferiblemente Sones de Negro, en homenaje a San Antonio de Padua, Ujú. representa el expediente número 11 que se entrega a la Secretaría de la Convención de la UNESCO 2003 para su evaluación. Indudablemente para nosotros, desde el Centro de la Diversidad Cultural, que es el núcleo focal de esta convención desde el año 2008 ante la UNESCO, ha sido motivo de verdadero regocijo, porque el número de respaldos, que en este caso es lo que se llama consentimientos de las comunidades de los 9 municipios, superaron los 2.000 documentos. Nosotros tuvimos que hacer un fuerte trabajo de selección para traducir al inglés toda esa documentación que ya está en camino a París y que fue enviada previamente online, y Ujú. que estamos seguros va a ser uno de los expedientes que va a llamar poderosamente la atención. Porque si bien es cierto que esa manifestación se ha extendido más allá del Estado Lara, no hay duda que esa profunda devoción por San Antonio tiene un pasado lejanísimo que se remonta a siglos, e indudablemente ha sido fundamentalmente un elemento de la afrodescendencia, donde los rasgos hispanos se mezclan con costumbres indígenas, y todo el desarrollo de la acción no solamente contempla la música, contempla el baile, contempla los cantos, la variedad de instrumentos musicales, sino también la teatralidad y Ujú. fundamentalmente la devoción. Ujú. Profesor, ahora el que nos está escuchando podría preguntarse, ¿pero qué significa eso? Que Venezuela solicite que el Tamunangue sea un patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué significa eso? Bueno, era una vieja aspiración de esa comunidad larense. Normalmente cuando trabajamos desde el Centro de la Diversidad Cultural un expediente, es porque hay una solicitud expresa de las comunidades. Ujú. Las comunidades desean proyectar más allá del espacio nacional y ser visible ante la Organización de las Naciones Unidas. Ujú. Eso ha venido aconteciendo desde el año 2011, cuando se entregó el primer expediente de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. No hay duda que ya con 9 expedientes incluidos y esperando incluir 2 más este año, se incluirá, estamos seguros, el expediente sobre el Casabe, compartido conjuntamente con República Dominicana, Haití, Honduras y Cuba. Ujú. Y el año próximo, porque ya fue entregado el año anterior, quiero decir, en el año 2005, debe estar incluyéndose el expediente de el joropo venezolano, lo Mm. cual indica que en el año 2025, 26, debe estar incluyéndose el expediente del Tamunangue, aunque hay que esperar este tiempo, que es una norma de la UNESCO, es un proceso que lleva 2 años la evaluación de cada expediente. No hay la menor duda que en el transcurso de ese tiempo las comunidades tendrán mayores posibilidades de organizarse en redes. En el caso particular de ese Estado Lara,
hemos visto de qué manera se logró una integración plena de los practicantes del Tamunangay o Sones de Negro para potenciar sus formas organizativas. Es algo muy interesante y no hay la menor duda que es producto del acontecimiento de un proceso transformador, de un proceso revolucionario, de una nueva constitución que finalmente le ha dado visibilidad a la diversidad de las expresiones culturales, porque somos un país multiétnico y pluricultural. Así es, profesor. Y cuando la UNESCO reconoce y declara como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad cualquier manifestación, ¿eso significa que después los estados tienen la responsabilidad de proteger esas manifestaciones para que no mueran? ¿Qué significa en lo concreto que la UNESCO lo reconozca? ¿Y qué responsabilidades tiene? Allí está el gran desafío. Uh-huh. Cada expediente va acompañado de lo que se denomina un plan de salvaguardia de la manifestación. Okay. Indudablemente los principales responsables de ese plan son los propios practicantes, porque todo expediente debe demostrar de qué manera la comunidad ha participado y de qué manera la comunidad ha dado la información apropiada. Okay. Nosotros, desde los espacios de gobierno, desde los espacios institucionales, acompañamos ese proceso, pero también estamos en el deber de ayudar a que esos planes de salvaguardia se puedan materializar, porque muchas veces se requiere algún tipo de apoyo. Claro. A nosotros no nos cabe duda que con esta nueva misión que acaba de anunciar el presidente Nicolás Maduro, Viva Venezuela, se van a fortalecer esos planes de salvaguardia. No es que nos cabe duda, sino que ya el presidente Nicolás Maduro anunció dentro de los 8 vértices de esta gran misión un vértice particular para el patrimonio cultural inmaterial, es decir, para el patrimonio vivo. Y en ese vértice justamente el presidente indicó que este mismo año se entrega el expediente del Tamunangay, pero también este mismo año se inicia el trabajo sobre la elaboración del expediente de la arepa en Venezuela, y a la vez indicó que esa misión le prestará toda la atención necesaria a los planes de salvaguardia para hacer que se logren los objetivos. ¿A eso se suma qué? A eso se suma una ley que tuvo como líder en su impulso un periodista y escritor venezolano, Earle Herrera, en el momento en que fue presidente de la Comisión de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional. Nos referimos a la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Esa ley recoge en muy pocos artículos ese sentimiento de compromiso, donde no solamente el Ministerio del Poder Popular para la Cultura tiene responsabilidades, sino también otros ministerios como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comunicación e Información, el Ministerio de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Educación, porque además de este conjunto de ministerios se suman también gobernaciones, alcaldías, de todas maneras que eso es la gestión del gobierno bolivariano. Entonces creo que tenemos las condiciones dadas entre el lanzamiento de esta nueva gran misión Viva Venezuela y lo que existe en la ley, que por cierto fue la primera ley de esa naturaleza que hace 2 años se aprobó en América Latina. No hay un antecedente.
Imagínese. Y es muy importante, profesor, porque estas tradiciones venezolanas, estas manifestaciones culturales venezolanas, se vienen transmitiendo de generación en generación y ahora involucra también al Estado, ¿no? O sea, todos tenemos la responsabilidad de garantizar de que eso no se pierda, ¿no? Profesor, ¿y qué impacto tiene esto también en el turismo? Porque veo que hay otros países, en Europa principalmente, que venden como sus atractivos turísticos sus patrimonios materiales y sus patrimonios inmateriales, una de las cosas que promocionan. ¿Esto tiene un impacto Sí, también aquí? ¿Tendría un impacto para el turismo venezolano? no, no hay duda, no solo para el turismo, sino para otras ramas económicas, porque la convención del 2003 pide como condición de que se demuestre que esas manifestaciones propuestas pueden soportarse en el desarrollo sustentable. Ujú. Hasta ahora hasta ahora todas las que se han presentado, que ya son 9 que han aparecido en listas, será la número 11 o la número 12, porque está de por medio del joropo y el casabe. Hasta ahora todas tienen que ver con el desarrollo sustentable. Justamente acabo de citar un nombre, el casabe. Ujú. Esa economía productiva, la gente que produce casabe, que siembra yuca para todo el proceso del casabe, vive de eso. Ujú. Te doy un dato, por ejemplo, hace poco viajé al estado Lara con el ministro Villegas y con el ministro de Alimentación, hablando justamente del expediente que vamos a iniciar de la arepa, y me llamó poderosamente la atención cuando me dijo que producto del bloqueo económico y producto de todo el problema que fue el COVID, en Venezuela han surgido 323 nuevas marcas de maíz precocido. Ujú. Hasta hace 5 años, una sola marca de harina de maíz precocido tenía el 90% de la producción. Ujú. Hoy la producción se distribuye en un 63% entre esas 300 y tantas marcas y apenas en menos de un 30% en la marca que antes ocupaba la producción. Quiero decir, aquí hay una dinámica económica muy Claro, interesante claro, y todo claro. esto está vinculado al patrimonio cultural inmaterial. No hay una sola actividad de las que ha reconocido a la UNESCO que no se vincule a este tema. La Claro. siembra de la curagua da como origen el chinchorro de la curagua. Los palmeros de Chacao tienen de Venezuela, que incluye Chacao y que incluye la isla de Margarita, el Valle del Espíritu Santo, incluye la Asunción. También tiene formas de economía sustentable, de desarrollo sustentable, de la misma forma que también la tienen los que celebran el culto a San Juan Bautista, porque el culto a San Juan Bautista está íntimamente relacionado con la agricultura. Es un mundo verdaderamente hermoso que tiene un conjunto de códigos y tiene una lectura más allá de la simple fiesta común. Claro, claro, claro. Profesor, ya por último, cortito, Venezuela va a introducir este expediente por la arepa, pero siempre surge la discusión de quién es la arepa, de Colombia o de Venezuela, científicamente, antropológicamente, ¿qué se sabe? Bueno, no hay duda que la palabra arepa, eso está claramente establecido por los que la han investigado. Se escribe Erepe, es una palabra de origen cumanagoto. El pueblo cumanagoto habitaba entre esa zona del estado Sucre que llamamos los Altos de Santa Fe hasta las riberas del río Unares. Mejor dicho, entre el estado Sucre y el estado Anzoátegui estaba el pueblo cumanagoto, que fue uno de los pueblos más interesantes y que cultivaban el maíz y que determinaron ese nombre para ese alimento. Eso está suficientemente demostrado. No Ujú. hay duda
del maíz se derivan también otros alimentos de mucho tipo y por supuesto el consumo del maíz está muy extendido en toda la región de la América Central, parte del Caribe y la América de tierra firme. Ahí no hay la menor duda. Pero lo que sí es muy cierto es que esa palabra arepa nace en esta región de Venezuela entre los pueblos cumanagotos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Realmente para mí es un honor grandísimo conversar con usted. Siempre recuerdo y le digo a la gente que una de las experiencias más hermosas en mi trabajo periodístico ha sido trabajar con usted, aprender de usted, que lleva toda una vida recorriendo Venezuela. Para buscar a los cultores populares, para documentar la historia de ellos, para mostrársela al mundo, para defenderlos, para reivindicarlos, y usted se ha convertido en una institución en Venezuela. No hay persona de otros países, de Europa y de otros continentes que quieran saber de Venezuela y no busquen de forma obligatoria a Benito Iradi. Lo ha hecho también con un tacto y un respeto tan grande por nuestra cultura, que recuerdo que una vez fuimos a grabar al estado Bolívar, al Callao, y era una población fuertemente adeca. Y cuando yo llegué dije, no, soy del Ministerio de la Cultura. Me dijeron, no, aquí no queremos nada con el Ministerio de la Cultura. Y le dije, no, pero yo vengo de parte del profesor Benito Iradi. Y me dijeron, ah, bueno, ahí sí me recibieron. Entonces yo le agradezco profundamente, profesor, su amor, su lucha por Venezuela, y qué honor para mí haber trabajado con usted, haberlo acompañado, haber conocido a mi país y a mi cultura gracias a usted, y ahora entrevistarlo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Karen, de verdad. Te admiramos muchísimo también. Sabemos tu labor, tu empeño y tu compromiso. Muchísimas gracias, profesor. Un abrazo inmenso. Conversábamos con